Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Con los Refugiados, este programa que hacemos ACNUR en alianza con Justicia TV. Yo soy Silvia Garduño y me da muchísimo gusto saludarle otra vez desde mi casa, pues como saben, en esta temporada de Justicia TV, pues nos hemos adaptado a la situación sanitaria y estamos transmitiendo pues de manera virtual, pero nos da muchísimo gusto poder seguirlo haciendo y llegar hacia usted con estos contenidos que tienen que ver con las personas refugiadas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y que define en gran medida la labor que realiza la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, y es justamente pues brindar soluciones a las personas que llegan aquí a este país huyendo de situaciones de violencia y de persecución. Brindar soluciones, pues en gran medida tiene que ver con la integración de estas personas, pues a las sociedades a las que están llegando, y pues la integración es fundamental cuando parte también del asunto laboral. Es decir, cuando las personas pueden contar con las posibilidades de empleo, pues eso resuelve mucho, ¿no?, de la situación de las familias que están llegando y que genera, ¿no?, que se abran también otros espacios de inclusión. Entonces, pues bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes y les voy a presentar al extraordinario panel que hoy nos acompaña, empezando por nuestro oficial de soluciones duraderas de la ACNUR México, Florian Hoffner. Florian, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí el día de hoy. Bienvenido. Hola, gracias, Florian. Nos acompaña también Pablo Moreno. Pablo es director de Asuntos Corporativos de la empresa Mave, pues una gran empresa en México conocida, ¿no? ¿Quién no tiene un electrodoméstico Mave, ¿no?, en su casa? Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Sin duda, un gran aliado de las personas refugiadas y pues gracias por compartir la experiencia de esta empresa. Bienvenido, Pablo. Y bueno, también por último, le doy la bienvenida a Anabel Olivas. Ella es representante de Inclusión y Diversidad de OXXO. OXXO, como saben, es esta tienda que pues, todos tenemos, ¿no?, a la vuelta también de la casa, y que es parte de la empresa FEMSA. Y con ellos también hemos encontrado a un gran aliado en la inclusión de las personas refugiadas, un poco más reciente que con Mave, ¿no?, que fue casi desde un inicio. Pero bueno, justamente son actores fundamentales, ¿no?, la iniciativa privada en pues ayudar en esta integración de las personas refugiadas. Entonces, sean todos muy bienvenidos a esta edición de Con los Refugiados. Vamos a dar inicio, primero que nada, pues a tratar de entender qué es esto del programa de integración que está impulsando ACNUR México, y para ello me gustaría, Florian, que nos explicaras, pues a muy grandes rasgos, ¿qué es esto del programa de integración, ¿no?, laboral? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? Y que pues nos puedas dar un poco de luz sobre eso. Muchísimas gracias, Florian. Gracias, Silvia. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, Pablo, contigo, Anabel, y tanto Mave como FEMSA son, bueno, grandes aliados del programa de integración. Y realmente el trabajo en conjunto con la iniciativa privada es lo que nos permite alcanzar soluciones para personas refugiadas en México. Creo que de plano hay que realizar que México cada vez más se convierte en país de destino. Muchas veces lo visualizamos como país de tránsito, pensando más en una migración económica, pero desde el 2014 observamos un aumento importante del número de personas que llegan a México con la intención de solicitar protección, que vienen huyendo de una situación de peligro, porque su vida, su integridad física corre peligro en las comunidades de origen, ¿no? Entonces son personas que deciden de un día para el otro salir del país y, bueno, llegan más que todo a las zonas fronterizas del sur de México en búsqueda de protección. Hablamos de un poco más de 2.000 personas en el 2014, llegamos a 70.000 solicitudes en el 2019. Es un aumento importante. Al mismo tiempo, comparando con el tamaño del país, 126 millones de habitantes, comparando también con el número de vacantes disponibles, incluyendo a empresas como Mave y el grupo FEMSA, el tema aquí no es un problema, es más bien lograr gestionar una buena política de protección y de integración.
Entonces, la idea del programa de integración es distribuir de manera equitable a las personas refugiadas a nivel nacional y en los espacios donde van a poder rehacer su vida. Ofrecemos una serie de servicios, empezando con la vinculación laboral, de la mano con la iniciativa privada, la inclusión educativa para familias que vienen con niños, apoyamos con la búsqueda de vivienda y brindamos un acompañamiento psicosocial con equipos de psicólogos, trabajadores sociales durante el primer año del proceso de integración. Y vemos que la gran mayoría, con este apoyo, logra rehacer su vida en las ciudades de destino del programa de integración y tenemos muy buenos resultados. Y eso, bueno, gracias a la colaboración con las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local, pero también gracias a la gran cooperación con las empresas. Tenemos alrededor de 150 empresas que colaboran con el programa al día de hoy. Bueno, MAVE desde el inicio ha sido parte de la historia. Y creo que revisando los últimos números tenemos alrededor de 100 personas refugiadas que trabajan con MAVE en distintas plantas. Con el grupo FEMSA son alrededor de 300 personas en las distintas empresas del grupo y realmente hay una situación ganar-ganar ahí entre lo que nosotros buscamos en términos de protección y soluciones para las personas refugiadas y las estrategias de contratación de las empresas, ¿no? Sí, Florian, explícanos un poco, decías distribuir digamos, a las personas, ¿no? De manera, pues, más equitativa, ¿no? En territorio mexicano. Explícanos un poco esta parte, porque sabemos que, pues, la gran mayoría se encuentran tal vez en un inicio en el sur del país, pero vaya, ¿qué pasa, no? ¿Por qué estamos pensando en todo México? ¿O cómo se ha visto que hay, pues, a lo mejor otros lugares, otros estados de la República, donde a lo mejor, pues, las posibilidades de integración pueden ser, mayores, ¿no? Claro, creo que hay, bueno, dos factores que necesitamos considerar ahí. O sea, las personas llegan a las comunidades del país donde menos oportunidades existen, ¿no? O sea, llegan a ciudades como Tapachula, Palenque, Tenosique, donde por la cantidad de personas que se encuentran en trámite para obtener la condición de refugiado, observamos un nivel de saturación del mercado de la vivienda, un nivel de saturación de los servicios públicos, en particular educación y salud, que hace que va a ser muy difícil para las personas de salir adelante, ¿no? Pero por el marco normativo tienen que esperar en las comunidades donde solicitan la condición de refugiado hasta que obtengan el reconocimiento por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, durante ese tiempo, preparamos a las personas para que puedan integrarse más adelante a través de la certificación de estudios, la validación de su educación primaria, secundaria, capacitación profesional y otras medidas para que al momento de tener certeza que van a tener una perspectiva en México y van a poder quedarse, ahí estén listas para incorporarse en el mercado laboral formal, ¿no? Ahora, si hablamos de 70,000 personas que llegaron en el 2019 y nuestra planificación para el 2021 es similar, es mucho si hablamos de 3 principales comunidades de acogida en el sur, pero a escala nacional, si distribuimos a 70,000 personas entre ciudades como Saltillo, Monterrey, Guadalajara y otras grandes ciudades del centro-norte del país, ahí no solamente no representa una carga para las comunidades de acogida, pero también son ciudades donde existe una sobreoferta de empleo. O sea, por sector de la economía, por zona geográfica, son miles de vacantes que están disponibles y en estos espacios la población refugiada no compite para el empleo con la población local, ¿no? Entonces creo que ahí hay un narrativo muy interesante y cuando hablamos de distribución equitativa hay 2 objetivos. Uno es bajar la presión sobre las comunidades de primera acogida y 2, ofrecer a las personas que llegan una oportunidad de rehacer su vida y parte de es obviamente el acceso a empleo, idealmente empleo formal, con acceso a las prestaciones del IMSS para que las personas también puedan contribuir pagando impuestos. Ahí tenemos unos datos muy interesantes que, bueno, acabamos de actualizar con la CEPAL. Trabajamos con un grupo de economistas para cuantificar la recaudación o la contribución en términos de impuestos que representan un poco más de 8,600 personas que tenemos acompañadas en el programa el día de hoy. Y se calcula que este grupo, a través del impuesto sobre la renta, de la contribución al IMSS
y del IVA han contribuido alrededor de 60.4 millones de pesos. Entonces creo que ahí no solamente tenemos un impacto positivo para las comunidades de primera acogida y para las personas, y bueno, para la iniciativa privada también, sino para la sociedad entera, ¿no? Entonces, el objetivo es que este programa pueda crecer en los próximos meses. Hemos empezado a muy pequeña escala. Hace 4 años ubicamos alrededor de 150 personas durante los 2 primeros años del piloto, viendo que los resultados eran muy positivos. La gran mayoría de las personas realmente logró salir adelante. La retroalimentación de las empresas es muy positiva también. Hemos ampliado el programa. Ubicamos un poco más de 500 personas durante la segunda etapa, un poco más de 7.500 durante la tercera, y ahora entramos a la cuarta etapa del programa con el objetivo de ofrecer esa posibilidad a 36.000 personas en el 2021. Entonces ahí las alianzas con la iniciativa privada en varias ciudades como Saltillo y San Luis Potosí, donde trabajamos de la mano con MAVE, y en ciudades como Monterrey y bueno, muchas más donde ahora trabajamos con el grupo FEMSA, nos ayudan mucho a ampliar la capacidad del programa. Pero bueno, el objetivo a mediano plazo es de estimular políticas públicas, ¿no? Porque ahora como agencia del Sistema de Naciones Unidas estamos impulsando estas iniciativas. Pero ya viendo los cálculos en términos de recaudación, es obvio que este tipo de programa beneficia a la sociedad. Entonces, el objetivo es poco a poco ampliarlo y realmente convertirlo en una política pública. Y si lograríamos a mediano plazo incluir a personas que están, por ejemplo, en situación de retorno, que bueno, pasaron años afuera y regresan, si logramos incluir en el programa personas que están en una situación de desplazamiento interno, el número de beneficiarios aumentaría rápidamente y con eso la recaudación también, porque ahí hablamos de 3 grupos de personas que se enfrentan a la misma necesidad de llegar de un día para el otro a un espacio donde no tienen necesariamente redes de apoyo, donde no tienen necesariamente familiares, tienen que reiniciar una nueva vida en un espacio que desconocen, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que con un poco de acompañamiento al inicio, con vinculación laboral, con vinculación educativa, con un acompañamiento psicosocial, realmente las personas logran reempezar en estas ciudades donde llegan. Entonces el objetivo realmente es fortalecer el programa en los grandes centros urbanos del centro-norte del país. Y sí, creo que ahí hay un ejemplo, realmente un modelo que se está construyendo en México, porque bueno, el marco normativo lo permite, la dinámica de la economía también, y el objetivo más adelante sería poder reproducirlo en otros países también, ¿no? Sí, claro, Florian, incluso, pues sí, el alto comisionado estuvo, ¿no?, en Saltillo hace un año y pudo, pues, apreciar un poco esta práctica, ¿no?, que se ha dado en México. Tú hablabas de un punto importante que es que hay vacantes suficientes, que no son trabajos que estén compitiendo con los mexicanos, y a lo mejor esto es un mito que existe, ¿no?, esta cuestión de que a lo mejor no hay suficientes vacantes, ¿no?, o empleos en México, y cómo vemos que eso a lo mejor puede ser realidad en algunos lugares, pero no en todo el país, ¿no? Y que de alguna manera se puede tener, pues en una misma comunidad trabajando tanto a personas refugiadas como a personas mexicanas, y que eso pues justamente lo que hace también es fortalecer a la misma comunidad. Entonces, también en este punto, ¿cómo han ido trabajando o cómo hemos venido trabajando con las autoridades, ¿no? Para que también pues ellas vayan viendo que esto pues es algo positivo, ¿no? Sí, bueno, como bien destacas, creo que en las comunidades de primera acogida en Chiapas y Tabasco, ahí la situación es la que describes, ¿no? De una situación de competencia para un número muy limitado de ofertas de trabajo y, bueno, servicios en general, ¿no? Entonces, y bueno, los índices de xenofobia en estas comunidades también reflejan que si uno no gestiona esa situación, realmente se puede convertir tanto en un problema para las personas como para la comunidad y, bueno, para la sociedad al final también, ¿no?, en términos de tejido social en las comunidades de acogida. Pero si observamos la situación en los centros urbanos del centro-norte del país, ahí cambia totalmente la dinámica. O sea, tenemos una sobreoferta de empleo distinta de un sector de la economía a otro,
pero la tasa de rotación en las empresas realmente representa un problema para la iniciativa privada. Y cuando uno conversa con las secretarías del trabajo, tanto a nivel estatal como a nivel federal, uno siente realmente la presión que existe para generar políticas de vinculación laboral que funcionan, ¿no? Entonces creo que el impacto positivo a través de la distribución equitable de las personas a nivel nacional es que, bueno, se logra armar un sistema de protección de la persona refugiada y, bueno, un acceso a soluciones de acuerdo con las necesidades de la economía, ¿no? Entonces no es tanto un tema de calidad al final, no es tanto un tema de respetar el marco normativo internacional o nacional, sino realmente lo hacemos porque es en nuestro interés como economía, ¿no? Y bueno, viendo los datos aquí en México, considerando un poco el impacto que ha tenido, bueno, primero NAFTA y después el TMEC, pensando también en la transición demográfica, que hace que, bueno, cada vez más, o sea, hay cada vez más, o sea, hay menos niños, la población es más... o sea, tenemos un mayor número de mayores de edad en los lugares. Bueno, analizando las encuestas del INEGI, o sea, la tendencia es muy, muy visible, ¿no? Entonces, realmente creo que la inclusión de personas refugiadas no solamente representa una oportunidad, sino es una necesidad. O sea, si queremos seguir creciendo como economía, vamos a depender de mano de obra de afuera también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varios factores. También hablando con la iniciativa privada, vemos que hay muchos que aún no están produciendo en México, que están interesados en transferir líneas de producción a México para beneficiarse del TMEC, para evitar también el tema de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero cuando hacen sus análisis de mercado, la disponibilidad de mano de obra es un parámetro que están analizando muy de cerca. Entonces creo que lograr, o sea, ampliar este tipo de programas y convertirlo en política pública realmente es una necesidad. Bueno, con mucho gusto lo trabajamos de la mano con las dependencias de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Muchas gracias, Florian. Sin duda, pues esto creo que para muchas de las personas fuera, ¿no? de las que estamos trabajando en este tema, es algo pues bastante novedoso, ¿no? Lo que estamos comentando aquí y pues me parece que hay mucha información que dar. Muchas gracias, Florian. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a hablar con Pablo y con Anabel para que nos cuenten un poquito más de cómo está funcionando la integración laboral de las personas refugiadas en sus empresas. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Con los Refugiados. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos hablando de la inclusión laboral de las personas pues que han tenido que huir, que han llegado a México y que pues ahora pues están aquí y realmente tienen posibilidades de integrarse, de trabajar, ¿no? De tener empleos formales, lo cual ha sido pues una solución muy positiva para estas familias. En este segundo bloque vamos a hablar con Pablo y con Anabel, quienes representan a dos grandes empresas empleadoras de personas refugiadas en México, lo cual pues ahora sí que nos da muchísimo orgullo tenerlas entre nosotros. Pablo, vamos a iniciar contigo. Sin duda, MAVE es pues una empresa pionera, si no es que la pionera, ¿no? en este programa de integración laboral con ACNUR. Pero antes de entrar en ese detalle, cuéntanos un poquito de MAVE, ¿no? MAVE es una empresa que llega a México, digamos, pues en tiempos complejos, ¿no? En España, y que también es bien interesante ver su historia y ahora lo que están haciendo. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de eso, Pablo. Muchas gracias. Todo gusto, Silvia. Muy buenos días. Pues fíjate que justamente hace 75 años, MAVE se inició como un negocio de estructuras para luminarias de acero. Su fundador vino a México después del movimiento de exilio españoles, pues como muchos, en busca de nuevas oportunidades. Y desde ese entonces a la actualidad, pues MAVE se ha convertido en la empresa líder de electrodomésticos en Latinoamérica. Hoy cuenta con más de 20,000 empleados en el mundo y este ejemplo, pues consideramos que es
un gran ejemplo de lo mucho que se puede lograr si tan solo se le brinda una oportunidad a un refugiado. Con estas oportunidades simplemente no hay fronteras, Silvia. Entonces es una gran historia. Sí, la verdad es que nos parece bien interesante como esta liga, ¿no? Con pues los años posteriores al exilio español, que finalmente esta cuestión del México solidario, pues a nosotros pues nos hace mucho sentido, ¿no? Y en digamos, siguiendo a tu respuesta, que dices, bueno, Mave es una empresa pues gigantesca, ¿no? Tiene muchos empleados, como tú dices, pero ahora también, desde hace algunos años, emplea a personas refugiadas, sobre todo en su planta de Saltillo, pero tú ya me dirás si también en otras plantas. Pero cuéntanos un poquito de esta experiencia, ¿no? ¿Cómo se encamina Mave para contratar personas refugiadas y cómo han ido tomando todo este camino? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que puedes contar de esa inclusión, no? Sí, con todo gusto. Fíjate que la experiencia que hemos tenido en Mave al contratar personas refugiadas ha sido muy positiva. Hemos observado que son personas que aprecian, sobre todo, la oportunidad que se les ha brindado. Todo ese espíritu de lucha y por todo lo que han vivido a lo largo del momento que tuvieron que dejar su hogar hasta el momento que han sido contratadas, pues obviamente les da una serie de elementos que permiten apreciar las oportunidades que están teniendo. Por lo que el desempeño laboral en la empresa es extraordinario. Son gente que se han caracterizado por ser comprometidas, responsables, dispuestos a aprender, a crecer y a mejorar sobre todo su nivel de vida a favor de sus familias, ¿no? Contribuyen a la empresa, sobre todo trabajando con el ejemplo, y eso es algo muy importante. Y hablando específicamente del grupo de refugiados que hemos contratado, pues la rotación de personal ha sido pues menor al 1%, comparado con el promedio local del 10%. Todo esto, y hablando de la planta de Saltillo, a pesar de que la misma se ubica en un estado fronterizo con los Estados Unidos, que era un tema particular de nuestra atención. Y por lo tanto, debido al caso de éxito, Silvia, pues a partir de este año, como bien lo han comentado, hemos iniciado la contratación de refugiados en otra de nuestras plantas, que es justamente la planta donde fabricamos estufas domésticas, que está ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, y básicamente, de hecho ya llevamos a cabo recientemente pues, la contratación de los primeros dos refugiados, uno procedente de Venezuela y el otro de Honduras, por lo que con todo esto que les comento es ampliamente recomendable la contratación de refugiados. Pues a nosotros nos enorgullece mucho que Mave pues le haya apostado a las personas refugiadas. Creemos que pues esto es sumamente valioso y que también pues obviamente puede hacer que otras empresas se interesen. Pero bueno, también OXXO, ¿no? Es el grupo FEMSA, pues una empresa muy importante en México y que recientemente, con la buena noticia, también se ha sumado a la integración de las personas refugiadas. Anabel, a mí me gustaría, si nos puedes platicar un poco cómo tomaron esta decisión, ¿no? De ir por esta cuestión de responsabilidad social, de incluir a este grupo de personas, ¿no? Entre sus empleados. Entonces, si nos puedes contar un poquito de eso. Gracias. Claro que sí, muchas gracias Silvia y pues muy contenta de compartir aquí espacio y foro contigo, con Florian y con Pablo. Y pues como tú dices, FEMSA y OXXO siempre se han caracterizado, los negocios del grupo siempre se han caracterizado por esa cultura humanista de reconocimiento al valor de las personas y a su dignidad humana y también del desarrollo que generan en los países donde hoy tenemos presencia. Y dicho esto, pues también, como tú sabes, tenemos como objetivo generar valor social y económico en nuestras operaciones y con todo lo que hacemos. Entonces, también tenemos esta firme convicción de ser un buen vecino para estas comunidades a las que vamos llegando, a donde vamos creciendo y pues por supuesto llevar nuestras propuestas de valor en ese sentido. Y dentro de todo este contexto, y reconociendo el papel y el legado que tenemos como organización en estos países, en estas ciudades, dentro de nuestra estrategia de inclusión laboral,
tenemos la encomienda como organización de, al igual que Pablo, a través de MAVE y otras compañías, de poder facilitar más oportunidades de acceso al empleo, pero también de acceso al desarrollo en una igualdad para la diversidad del talento que tenemos en los países donde estamos, ¿no? Y reconociendo también que dentro de esta gran diversidad también tenemos poblaciones, tenemos diversidades que están en una desventaja a diferencia de otras por su contexto, por su situación de vulnerabilidad o porque históricamente han sido discriminadas como las personas refugiadas. Entonces, conscientes de esto y de todo lo que Florean nos acaba de explicar muy claramente, de cómo en los últimos años ha tenido este crecimiento, cómo ha ido en aumento la población de solicitantes de refugio en nuestro país, pues nos quedó suficientemente claro el que teníamos que abrir esta avenida de talento para la organización y para los refugiados que van llegando a nuestro país y que ya forman parte de nuestra comunidad. Entonces, creo que esa fue una suficiente razón y suficientemente claro para poder nosotros avanzar en ese sentido. Y también decirte que creemos que como OXXO FEMSA, tenemos, principalmente como OXXO, vemos tres grandes ventajas en términos puntualmente de inclusión laboral de personas refugiadas, pero también de cualquier otra población en situación de vulnerabilidad. Y la primera ventaja que vemos es que estamos en todas partes, por nuestra infraestructura, por nuestra dispersión en diferentes espacios del país, pues eso nos permite estar más cerquita de la gente, estar más cerquita de las personas. Y pues bueno, ese es un punto. Y la segunda gran ventaja que vemos también es que nuestra propuesta de valor, nuestros clientes, a los clientes a los cuales nosotros servimos, a los cuales acercamos servicios, productos, representan tal cual la diversidad de personas que hoy residen en los países donde estamos. Entonces, esa gran riqueza de diversidad, pues esas personas a las que nosotros servimos son esa diversidad de clientes. Y nuestro tercer, yo creo que gran ventaja también, como empresa, como OXXO, es que nuestra fuerza laboral es grande. Somos más de 160,000 colaboradores y tenemos la oportunidad de generar más de 8,000 empleos cada año. Entonces, dicho todo este gran contexto, pues tenemos la capacidad y la oportunidad de poder ofrecer empleo para todas las personas que quieran y puedan trabajar, que quieran y que tengan la necesidad de trabajar en el país. Y pues estamos muy contentos, como bien lo mencionaba Florean, de que estamos muy contentos de que hoy contamos con más de 300 personas refugiadas que forman parte de nuestros equipos de trabajo y bueno, también muy contentos porque ya empezamos a expandir esta inclusión a otras ciudades de la República. Y pues bueno, este es un poco de lo que estamos haciendo y la gran razón por la que avanzamos en esto, al igual que Mave, con esta firme convicción. Gracias, Anabel. Decías a otras ciudades, ahorita me cuentas cuáles, pero también un poco cuál ha sido la experiencia, es decir, porque pues a lo mejor de que ustedes dijeron, existe este grupo de personas, como tú dices, a lo mejor tienen cierta vulnerabilidad, nosotros tenemos la capacidad de darles empleo, pero ¿cómo ha resultado ya justamente el desarrollo de las personas refugiadas en estos empleos, ¿no? ¿Qué tan, como decía Pablo, ¿no? Pablo daba algunas características en el caso de Mave, de decir que son personas que se están quedando, había riesgo de que a lo mejor se fueran rápidamente, ¿no? A Estados Unidos, no está ocurriendo. Es decir, ¿qué nos puedes decir un poco de cuál ha sido el desarrollo de las personas refugiadas en OXXO? Claro que sí, y la verdad te agradezco mucho esa pregunta porque creo que esas son las preguntas que nos hacen como también entender y aprender un poquito más a nosotros mismos de estas experiencias. Y siendo muy honesta, quiero decirte que para nosotros representó al inicio un gran reto, como cualquier proyecto nuevo que tú vas a arrancar o cualquier cosa nueva que vas a iniciar. Y principalmente representó un gran reto porque de entrada teníamos un desconocimiento de cosas tan sencillas que pareciera muy obvio hoy, pero que quizás no teníamos tan claro desde cuál era la gran diferencia entre un migrante y un refugiado y cómo hacer para que la organización pudiera diferenciar eso.
Otra cosa también era tener súper claro cuáles eran sus derechos en México, cuáles eran sus historias, sus contextos y sobre todo si como empleadores podíamos nosotros contratarlos. O sea, desde esas preguntas básicas representaron para nosotros un gran reto. Y en ese sentido, la verdad es que debo reconocer que ACNUR fue un socio, un aliado estratégico que nos ayudó a orientarnos en este sentido, a educarnos, pero sobre todo a sensibilizarnos y apoyarnos a conocer a la población refugiada y a sus historias y todo su contexto. Y bueno, por todo esto, además de ser como este gran reto y después de poder ver cómo poderlo atender, la verdad nos llevamos muchísimos aprendizajes y yo te puedo destacar entre ellos algunos y el primero que coincido totalmente con Pablo es que la población refugiada, al momento de ellos poder recibir una oportunidad de empleo, al igual que cualquier otra población que está en desventaja o en situación de vulnerabilidad, valoran muchísimo el trabajo, tienen muchas ganas de trabajar, tienen muchos sueños y ganas de crecer como cualquier persona. Y por lo tanto, pues nosotros nos vemos con la gran responsabilidad de poder facilitar a que esto ocurra. Entonces, esto también se ve traducido, o sea, esto también se ve traducido en que son personas que valoran muchísimo la oportunidad que les estás dando, después de que aprecian todo lo que posiblemente les ha costado llegar a donde están. Y por lo tanto, eso se ve también reflejado en bajos índices de rotación y de ausentismo. Sin duda coincido plenamente con Pablo en eso. Y también tenemos historias de colaboradores y colaboradoras que tienen muchas ganas de seguir creciendo, de hacer su carrera en OXXO y que encontraron en México y en nuestra organización ese lugar y ese espacio que los acoge, que los recibe, donde pueden ser ellos mismos y donde pueden seguir apostándole a sus sueños y a sus familias y a todo esto que tal vez tuvieron que renunciar en sus países de origen, como Mari, que es una de nuestras colaboradoras que con un talento increíble, que por 30 años ejerció la abogacía y que tuvo que pues dejarlo todo porque recibía amenazas para ella y para su familia, y encontró en México ese lugar donde pues ella puede recuperar ese camino, esa vida, ¿no? Y está muy contenta de estar con nosotros y con sus compañeros que están en el equipo. Yo me acuerdo, Silvia, que la primera, yo creo que es la reflexión, el momento de los momentos más importantes que nos llevó de aprendizaje este proceso. El primer grupo el que contratamos, recuerdo que generó un impacto súper positivo y muy emotivo en nuestros equipos de trabajo, porque en ese momento que los contratamos a ese primer grupo gracias a ACNUR, ocurre que pues todos nos sentíamos que estábamos siendo parte de un gran momento para la organización, pero sobre todo que estábamos siendo parte de cambiar la historia y la vida de esas personas. Y pues son yo creo que esos momentos que nos llevamos de aprendizaje y de valor en una organización que nos hacen recordar nuestro propósito y por supuesto también nos hacen pues darnos cuenta de la importancia de nuestro trabajo y de seguir haciendo estas acciones por la inclusión. Pues muchas gracias, Anabel. Sin duda, lo que nos compartes es interesantísimo y cómo la experiencia, como dices, partimos del desconocimiento, ¿no? Y eso creo que no nada más ocurre en la iniciativa privada, es una transición también, ¿no? En la narrativa, decir México es un país de destino, que no era de tránsito, no, también ahora es país de destino, y créeme que, pues, digamos que todos en ACNUR también estamos muy enfocados en eso, ¿no? En que justamente se pueda comprender mejor la realidad en la que estamos. Me voy a quedar aquí, vamos a un corte, ahorita continuamos con la conversación. No se vaya, estamos con los refugiados. Regresamos en Con los Refugiados. Gracias por continuar en esta transmisión. El día de hoy estamos hablando de la inclusión laboral de las personas refugiadas en este país, las personas que llegan huyendo de situaciones de violencia y persecución, también tienen esta opción de integrarse con empleo formal, digamos, a la economía y a la sociedad que les recibe. Nos acompañan Florian, Anabel y Pablo, y para cerrar esta emisión
de los refugiados, con los refugiados, vamos a hablar un poco de los retos que todavía persisten en materia de integración de las personas refugiadas. Anabel nos adelantaba un poco, ¿no? En el pasado segmento, que muchas veces los empleadores ni siquiera tienen conocimiento de si las personas refugiadas, por ejemplo, están en capacidad de trabajar, digamos, si tienen toda la documentación necesaria para poder trabajar. Los empleadores pueden desconocer esa parte, pero también como eso pueden existir retos de diferente tipo. Quería en ese sentido darle la palabra a Florian un poco para que nos cuente qué retos persisten para que tengamos todavía una integración más plena de las personas refugiadas en México. Okay, bueno, el reto principal es realmente lograr sensibilizar a los actores, ¿no? Y bueno, eso incluye directores de recursos humanos, la iniciativa privada de manera más amplia, pero también servidores públicos, ¿no? En los módulos del INSABI, ahora en el sistema de educación pública. Bueno, hablábamos de la necesidad de, bueno, gestionar esa distribución y la integración de personas refugiadas, pero la verdad es que si hablamos de 70, 100,000 personas a nivel nacional, pues no es todos los días que un director de recursos humanos en una empresa en Monterrey va a encontrarse con una persona refugiada, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos, que, bueno, uno es un poco el desconocimiento y bueno, o sea, son los elementos que mencionaba Anabel, desconocimiento de la figura del refugiado, quién es, ubicamos al migrante, pero no necesariamente a la persona refugiada. Con, bueno, su perspectiva de quedarse y, bueno, sus ambiciones de lograr rehacer una vida en las comunidades de acogida en México. Un desconocimiento también del marco normativo. Bueno, sí son refugiados, pero tendrán el derecho de trabajar, tengo el derecho de contratarlos, sí o no. Entonces ahí hay mucho desconocimiento también y al final un desconocimiento de los documentos que emite el Instituto Nacional de Migración, que, bueno, no son muy comunes en las zonas donde hay poca concentración de personas refugiadas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer todo un trabajo de sensibilización que normalmente, yo diría, desde el primer acercamiento con la empresa tomará 3-4 meses, ¿no? Hasta que lleguemos al punto donde vamos a iniciar un piloto. Normalmente va a ser un piloto a pequeña escala y recursos humanos de la empresa nos va a decir, bueno, vamos a ver si es cierto todo lo que nos comparten y normalmente 1 mes, 2 meses después la retroalimentación es muy positiva y ahí empezamos a hablar de números más grandes, ¿no? Entonces creo que en espacios como Saltillo, donde trabajamos desde un poco más de 4 años ahora, creo que realmente tenemos un entorno donde la inclusión funciona, ¿no? Y creo que muchas personas al día de hoy van a conseguir trabajo con o sin el acompañamiento de ACNUR, porque poco a poco corre la voz de una empresa a otra, el número de servidores públicos capacitados aumenta también. Entonces creo que al día de hoy, después de 4 años, podemos decir que tenemos un entorno donde la inclusión y la integración funcionan, ¿no? Entonces la ambición es replicar este modelo en otros espacios en el país también. Empezamos a trabajar en Nuevo León desde el 2018, agregamos Jalisco, Aguascalientes y bueno, el año pasado ampliamos el programa a San Luis Potosí, a Puebla, a Querétaro, a Guanajuato y probablemente que estaremos agregando un par de destinos más en los próximos meses. Entonces creo que eso es el primer bloque de retos. Después creo que hay un reto muy significativo al día de hoy. Yo les decía que, bueno, el marco normativo es incluyente y es cierto, o sea, comparando con otros países, creo que aquí en México realmente tenemos una gran oportunidad por tener un marco normativo que permite acceso al mercado laboral, al sistema de educación, al sistema de salud, que permite libertad de movimiento también. Pero hay un aspecto que todavía no está y es el aspecto de la inclusión financiera. Y bueno, al día de hoy contamos con 4 bancos que ofrecen productos accesibles para la población refugiada con los documentos que tienen. Es el Banco de Bienestar, pero también a nivel local Banregio en Nuevo León y a nivel nacional Bancoppel y Banorte. Pero incluso con estos 4 bancos no son todos los productos que son accesibles para la población refugiada con los documentos que emite el Instituto Nacional de Migración. Pero todos los otros grandes bancos aún no han implementado la resolución de la CNBV del 2017 y no ofrecen productos
que la población refugiada podría aprovechar. Entonces, si una persona busca empleo afuera del marco del programa y afuera del acompañamiento que brindamos, digamos en un estado donde no trabajamos al día de hoy, una persona que estaría en Colima buscando empleo ahí, podría ser que consiga empleo, pero no logre abrir la cuenta bancaria y, bueno, sin cuenta de nómina, no podría quedarse en el empleo. Entonces, creo que en términos de perfección, de posibilidad de perfeccionalizar, de tener el aspecto perfectible, digamos, del marco normativo, sería la inclusión financiera, ¿no? Y después creo que hay un tercer bloque de barreras que nos toca como sociedad, y creo que ahí no somos distintos a cualquier otra sociedad, pero es un poco la percepción que podemos tener de las personas refugiadas, ¿no? Y creo que, bueno, todos aquí presentes tenemos mucha empatía por la situación de las personas que tuvieron que dejar todo atrás y que tienen que rehacer su vida en un entorno que desconocen, pero hay muchas personas también que no tienen necesariamente el mismo nivel de empatía, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos vemos a las personas como personas vulnerables que necesitan de nuestro apoyo, y en el peor de los casos los vemos como personas que representan una carga sobre la sociedad o que podrían quitarnos el empleo. Y realmente creo que ahí hay que hacer todo un trabajo de sensibilización. Las personas que están llegando son personas que están preparadas, son personas que tienen su educación, son personas que tienen su experiencia laboral, que se encuentran listas para contribuir a las comunidades de acogida y no representan una carga, ¿no? Y si uno busca un poco refugiados o migrantes conocidos, uno se va a sorprender, ¿no? Hay muchas personas que uno no asocia a la figura del refugiado. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de Steve Jobs, ¿no? Que creó la empresa Apple. Creo que el ejemplo de Mabe va en la misma dirección, en el mundo cultural, político también. Entonces, realmente la inclusión tiene un beneficio no solamente para las personas, no solamente para la economía, sino para la sociedad en su entero. Gracias, Florian. Pues sin duda una gran serie de retos que pasan desde, pues sí, el desconocimiento, ¿no?, de la documentación, la sensibilización, la inclusión financiera, pero también pues la xenofobia, la discriminación, la estigmatización, es decir, abriste como una gran carpeta, ¿no?, un panorama amplio de retos. Pablo, desde la iniciativa privada, desde tu lente, ¿no?, desde Mabe, ¿tú qué es lo que puedes apreciar de qué tan abiertas o no están las empresas a apostar por personas refugiadas? ¿Cuáles son los retos que tú ves? ¿No? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que más empresas pues, puedan estar en esta línea de responsabilidad social también? Sí, cómo no. Silvia, fíjate que en el caso de Mabe, y específicamente hablando de refugiados, pues en un inicio se presentó una enorme duda por contratarlos cuando tuvimos los primeros acercamientos con ACNUR y todo ello. Yo creo que el primer reto es pues, el desconocimiento, como bien lo han estado comentando. Y vaya pues porque yo creo, y lo hemos visto también en otras empresas, sobre todo en el caso de Mabe, iniciamos en la parte norte del país, pues la percepción primordialmente rondaba en dos aspectos. Uno, por un lado, de que si contratábamos a todo este personal refugiado, utilizaran como trampolín su estancia en México para posteriormente emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Este fue el primer reto, el primer temor que teníamos. Y el segundo era que al contratar a las personas también refugiadas, pues las mismas pudieran haber sido parte de la delincuencia en su país de origen, ¿no? Y sin embargo, pues te puedo decir que ambas percepciones estaban totalmente equivocadas. La experiencia que hemos visto, después de haber contratado más de 100 refugiados en Mabe, nos ha llevado a constatar que las personas que han ingresado a nuestra gran familia no dejan la empresa, sino todo lo contrario, buscan realmente hacer carrera. Y esto es algo muy importante, puesto que todas las empresas también estamos muy enfocadas a generar un ambiente retador, que inspire, para que el personal se quede con nosotros, forme parte de la gran familia y haga carrera en nuestra empresa. Es algo muy importante. Por lo tanto, todo el enfoque, toda la apreciación y el reto que traen los refugiados por llegar a México, conseguir trabajo, se adapta perfectamente a esta idea.
también los procesos que lleva a cabo la ACNUR y sobre todo la gran cercanía que ACNUR ha tenido con nosotros para recomendar a las personas refugiadas, y estos procesos, reitero, que utilizan para contratar son totalmente confiables. A lo largo del tiempo, pues hemos logrado irlos conociendo y créanme que tienen una fortaleza importante para lograr que este paradigma que hemos comentado, pues realmente pues, sea equivocado, o sea, en términos de percepción. Y por ello, pues, como siempre, Silvia, nos atrevemos a seguir solicitando respetuosamente pues, el apoyo de los gobiernos para que los requerimientos legales que permitan trabajar a los refugiados en nuestro país sean oportunos, pero sobre todo a las empresas a que consideren unirse a este programa, porque fíjate que no solamente va a impactar positivamente a muchas vidas, pero tengan la seguridad, y esto es algo increíble, creo que Anabel lo comentó en su momento, que la manera en la que va a impactar a nuestras empresas es tremenda. O sea, el ejemplo, el espíritu de lucha, el impacto, la satisfacción de lograr tener a todo este personal dentro de Mave ha sido una experiencia de vida. Y ese es algo muy importante también que comentar. Estamos promoviendo que las empresas busquen aportar su grano de arena. Obviamente, como empresas mexicanas, pues te estamos privilegiando el otorgar el empleo a nuestros connacionales. Por supuesto que sí, pero aquí nosotros podemos contribuir con nuestro grano de arena para que un porcentaje de esa contratación sea precisamente para el personal refugiado. Lo único que te puedo terminar diciendo es que simplemente es un ganar-ganar para todos, Silvia. Muchas gracias, Pablo, y también por la honestidad, ¿no? De cómo al principio decías, pues sí teníamos dudas, ¿no? Claro que no sabíamos, tenemos dudas, y que creo que Anabel también en algún momento lo mencionó, ¿no? Esta cuestión de si hubo que tener este acercamiento justo, ¿no? Con el ACNUR. Pero digamos, paso contigo, Anabel, digamos, ¿cómo se pueden otras empresas también empezar a interesar, ¿no? Por el tema de la contratación de personas refugiadas, a lo mejor viendo la experiencia misma de empresas como Oxxo, ¿no? Que evidentemente parte de mucho de la sensibilización y que sin duda ACNUR seguirá haciendo, pero ¿qué más se podría hacer para que más empresas puedan interesarse y apostar por las personas refugiadas? Gracias, Silvia. Pues yo creo que sin duda yo creo que espacios como este foro, que promueven estas conversaciones y que le dan visibilidad a lo que otras empresas estamos haciendo, que le dan visibilidad a las historias de los refugiados, creo que es una gran oportunidad y una excelente forma de poder compartir a más empleadores el valor de la diversidad del talento de esta población, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa muy, muy importante. Lo segundo también creo es que, y que también me parece que es un reto que aún tenemos que reforzar y que coincide mucho con la postura de Florian y lo que comentaba Pablo, es el cómo el poder entender que la inclusión no termina con contratar, el poder entender que para verdaderamente tener una inclusión efectiva, como empleadores y como sociedad y como habitantes de esta comunidad, tenemos que pensar en que las personas tenemos distintas necesidades, distintas, es decir, no solamente basta con un tema de empleo, y cuando entendemos que el tema es integral y que todos tenemos también otro tipo de preocupaciones y que podemos entonces pensar en cómo acercar y facilitar a esta población que está más vulnerable, que batalla más para poder tener estas oportunidades de acceso o de desarrollo o de acceso a la salud, a la educación, etcétera, entonces se vuelve más efectiva su inclusión y por lo tanto es como bien lo decían mis compañeros, un ganar-ganar y no solo como empleadores, es un ganar-ganar como comunidad porque todos estamos aquí y estamos unidos en esto. Entonces creo que en la medida en que le demos visibilidad a estas historias, en que podamos compartir y un poco romper esas creencias, esos mitos, esos prejuicios que naturalmente están como arraigados en estas historias, es que vamos a poder sumar a más aliados y convencer a más personas y actores importantes en la sociedad, como lo es
como bien lo mencionaba Florian, que es toda la parte de inclusión financiera, los bancos y el rol tan importante que juegan para nosotros en este sentido, porque si bien nosotros como empleadores, si no contamos también con esta infraestructura, con esta inclusión, no podemos terminar de darle un reconocimiento digno a las personas y por lo tanto no podemos tal cual activarlos económicamente en las comunidades donde estamos, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad que debemos compartir todos desde la trinchera en la que estamos y el poderlo compartir y explicar de esta manera a más empleadores, me parece que va a ser una forma en que podamos sumar a más aliados a esto. Sí, gracias, Anabel. Y sin duda tenerlos a ustedes, Pablo y Anabel, también como pues portavoces de esto para nosotros significa muchísimo, justamente para poder comunicar pues esto que está sucediendo y, como dices, hacerlo de manera integral, ¿no? Esto no lo hace la ACNUR solo de ninguna manera, ¿no? La iniciativa privada es muy importante, las autoridades, pero también pues la comunidad en su conjunto. Nos queda muy poquito tiempo. Yo les quiero pedir un mensaje bien breve de cierre a cada uno de ustedes. Simplemente pues con esta reflexión, ¿no? México ya es un país de destino para personas refugiadas. Hemos visto que si les damos la oportunidad pueden aportar mucho y en ese sentido, pues si me dan un minutito o menos de reflexión final, se los agradeceré muchísimo, empezando por Florian. Pues yo diría, sí, o sea, México claramente se convierte en el país de destino para personas refugiadas. Bueno, gracias a estas alianzas, tanto a nivel personal como a nivel sistémico, ¿no? Entre lo público, Naciones Unidas y las entidades de gobierno y la iniciativa privada, realmente logramos diseñar lo que puede ser una política pública de inclusión e integración para personas refugiadas. Creo que para una familia refugiada que se encuentra en el sur del país, el costo de oportunidad para moverse a una ciudad como Saltillo o Guadalajara para empezar a trabajar es cero, ¿no? Entonces, en este sentido, tampoco compite con la población local, que probablemente tiene algo de propiedad, tiene su red de apoyo, su familia. Entonces, antes de movilizarte para tomar un empleo en otra ciudad, lo piensas mucho y para muchas personas no es una opción, ¿no? Entonces, creo que tenemos el potencial de hacer las cosas bien en el interés de las personas refugiadas, en el interés de las comunidades de acogida, en el interés de la economía y, bueno, de la sociedad entera. Así que creo que hay un modelo muy bonito ahí y si logramos exportarlo y replicarlo en otros países, sería muy positivo más adelante. Gracias, Florian. Pablo, palabras de cierre. Y como no, pues empezando por agradecer la oportunidad que nos has brindado el día de hoy por compartir con ustedes nuestra visión y experiencia acerca del tema tan crítico como es el de refugiados y reconociendo como siempre la gran labor de ACNUR y de los gobiernos y comentando que en MAVE pues decidimos actuar como promotores e integradores de este gran movimiento buscando ser un testimonio real que permita y inspire a otras empresas a sumarse, a dar una nueva esperanza a tantas personas refugiadas que están en espera de una nueva oportunidad de vida. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Finalmente, Anabel. Muchas gracias, Silvia, por este espacio, poder compartir nuestra experiencia. Y pues, como bien lo comentan mis compañeros, yo creo que nos queda claro y en este momento todavía de pandemia que estamos en un mundo que se transforma todo el tiempo y que cada vez vemos que hay menos fronteras, pero también cada vez se vuelve más evidente y y es más intolerante el toparnos con barreras, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos atrás en ese sentido. Todas las personas merecemos un reconocimiento por nuestro valor, por nuestra autenticidad y todas las personas también queremos ver un mundo más justo, donde haya más igualdad, donde haya más equidad, donde haya más oportunidades. Entonces, como OXXO tenemos eso en mente, eso en la cabeza y creo que en la medida en que lo veamos así, es que no solamente vamos a facilitar más oportunidades de empleo o más oportunidades de valor, sino que vamos a poder crear una cultura inclusiva a través del ejemplo del trabajo de las personas refugiadas. Pues les agradezco muchísimo a los tres habernos acompañado en esta edición de Con los Refugiados. También a la audiencia, muchísimas gracias por estarnos viendo el día de hoy. No se pierda la próxima emisión también la siguiente semana. Estamos en este programa ACNUR y Justicia TV. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.